recuerda las antiguas cajas musicales, aquellas donde solíamos guardar las más preciadas joyas. La caja acústica es el título de este programa de entrevistas donde conoceremos la opinión de las creadoras y los creadores de la cultura, cuya labor es importante en la construcción de la espiritualidad del ser humano a través del sonido. Mi nombre, Fernando Garbuno, su servidor. Un abrazo fraterno para todas y todos. Y sin más, los dejamos en compañía de estos extraordinarios artistas. Que lo disfruten. Hasta pronto. ¿Cuál es el nombre de la agrupación y cómo nació? Nosotros somos el dueto Laura y Luis y nuestro proyecto nació en el año de 2007. Nosotros como músicos independientes pues tocábamos cada quien con artistas distintos y cuando nos encontramos decidimos hacer este camino, un camino en donde la música de México forma parte de nuestro día a día. Nos gustaría conocer los nombres completos del dueto. Mi nombre es Laura López. Mi nombre es Luis Solares. ¿De dónde son originarios? Soy originaria de la Ciudad de México y llevo 6 años viviendo en el municipio de Chalco. Soy originario de Chalco de Díaz Covarrubias. ¿En qué etapa de sus vidas y cómo fue su encuentro con la música? Mi primer encuentro con la música, recuerdo, fue cuando mi papá me regaló mi primer micrófono. Un micrófono de plástico que duró conmigo muchos años. Con él yo cantaba y cantaba, pues la música de ese entonces, me imagino de los 80s por ahí. Y bueno, fue hasta los 15 años donde empecé a estudiar ya en forma. Y pues de ahí hasta el día de hoy sigo cantando profesionalmente. Yo tuve inclinación prácticamente desde la cuna hacia la música. Siempre me gustó cantar desde muy pequeño. Pero después, ya eso de los 10 años, tuve la oportunidad de empezar a estudiar la guitarra, ya de una manera más formal con un maestro, y ahí comenzó todo desde muy pequeño. ¿Cuál es su opinión acerca de la cultura en México? La cultura de nuestro país es enorme. Es, creo yo, uno de los países donde más expresiones artísticas existen. Habemos muchísimos artistas independientes que necesitamos que nuestras autoridades nos apoyen, que conozcan nuestros proyectos, que conozcan lo que sentimos, lo que vivimos día a día. Es un país lleno de procesos creativos, de muchísima imaginación. Así es que, bueno, ¿qué puedo decir? Esperemos que alguna vez se den cuenta que además de lo comercial existe lo cultural, porque lo cultural también habla de los pueblos en donde vivimos. Así es que bueno, la cultura en México es enorme, es vasta y pues es maravillosa. Mi opinión de la cultura es que en México es lo que nos distingue, es el espíritu de este pueblo y pues sería muy importante darle el lugar que se merece, ya que gracias a la cultura mexicana es que tenemos una identidad como nación. ¿En qué forma aporta su proyecto a nuestra cultura? Nuestro proyecto es un rescate completo de todos esos compositores y compositoras que México en la actualidad desconoce. Nos hemos topado muchos recitales, muchos conciertos, inclusive entrevistas donde no hay conocimiento, por ejemplo, de María Grieber, de Tatanacho, de Jorge del Moral. Entonces, nuestra misión en este tiempo es traer todo eso que es México y su música al pueblo, a nosotros, ¿no? Para que esté presente, porque pues México es de los países más importantes en música.
¿no? Nos da identidad, nos da color. Así es que, bueno, nuestro proyecto aporta eso, un poquito de eso. Y todo con la guitarra y con la voz. Nuestro proyecto creo que principalmente lo que hace es dejar que las nuevas generaciones se acerquen a la música de su propio país, porque la música mexicana es muy desconocida para el pueblo mexicano, increíblemente. Entonces, un poco de nuestra labor, nuestra tarea es siempre traer los repertorios de todos los tiempos aquí en México para las nuevas generaciones. ¿Cómo es el proceso creativo de Laura y Luis? Cuando en Laura y Luis vamos a montar una pieza, es un proceso largo, es un proceso en donde nosotros estudiamos de fondo la pieza que vamos a interpretar. En mi caso, pues estudio cada una de las notas, estudio muy bien la melodía, busco el tono en la que lo voy a cantar. Ya después pues llego con Luis y Luis, que ahorita va a decirnos su proceso creativo, pues ya con él se ensambla y entonces empezamos el proceso del ensamble, que es los dos, ¿no? Encontrarnos en esa melodía, en esa pieza, para entonces ya después de un tiempo, pues que suene como es que nos llegan a escuchar, ¿no? Es un proceso de comunicación, es un proceso de evocar todo lo que nos da el compositor, ¿no? O si estamos haciendo una pieza tradicional, pues el pueblo de donde viene, ¿no? Para poder hacer que estas generaciones que están viviendo actualmente en México, las nuevas generaciones, escuchen la música a veces de hace varias décadas, es necesario adaptarlas. Entonces, un poco del trabajo que yo hago, la labor que me toca a mí es buscar ese vínculo entre la música actual y la música que ha pasado en nuestra historia y darle una unidad para que se pueda sentir más familiar a estos tiempos. Aparte de tener presentaciones en vivo, ¿tienen ustedes otra faceta como artistas? Sí, tenemos, creo, los artistas independientes muchísimas facetas. Una, de las nuestras, en Laura y Luis, por ejemplo, es hacer música original. Luis y yo nos entendemos muy bien haciendo música original. Yo escribo las letras, él escribe la música. Por ejemplo, en nuestro concierto dedicado al Día de Muertos, un pequeño gran canto a nuestros muertos, pues toda la música para este año pues va a ser original, ¿no? Entonces son facetas que la vida de artista va dando, ¿no? También me dedico a tejer, tengo un negocio de tejer muñecos, ¿no? Con fibras naturales y sintéticas. También soy coach vocal, me dedico a la enseñanza de la voz. Entonces, bueno, es un poco grande a veces, ¿no? El mundo de un artista. En mi caso, paralelamente al trabajo que realizamos con Laura y Luis, yo como soy guitarrista, tengo la posibilidad de ejercer el oficio del guitarrista clásico, ya que fue la carrera que estudié. Entonces también dedico tiempo a la guitarra clásica, por una parte, y por otra parte en el ámbito de la composición musical he hecho música para teatro, para audiovisual, para danza clásica y para danza contemporánea. Y bueno, dedico un poco de tiempo a esas actividades, además de la docencia que he realizado durante más de 20 años. ¿Han formado parte de algún programa de la Secretaría de Cultura? Sí, hemos formado parte del programa Imaginación en Movimiento de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que nos hizo empresa cultural. Nuestra empresa se llama Música y Escena, SC.
Formamos parte del 6º Circuito de Festivales, también de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, del programa Redes para el Desarrollo Comunitario, que nos llevó pues, a dar conciertos en muchísimas partes de la ciudad de escasos recursos. Estuvimos participando también con la Secretaría de Cultura del Estado de México en el módulo de Festinarte, a un viaje de cuento en donde construimos todo un pasaje dedicado a la lectura de los niños. Participamos en la Feria del Libro en el Zócalo, por allá en el 2009. Y pues bueno, también fuimos ganadores de la presea al Mérito Cultural Chimalpain por nuestra labor de llevar todo esto de la música mexicana y sus compositores a todos los municipios del oriente del Estado de México. ¿Cuáles son los espacios en redes en donde podemos seguirlos, seguir su trayectoria y conocerlos un poco más? Nos pueden encontrar y seguir en las redes sociales, en YouTube como Laura y Luis, en Facebook como Laura y Luis, y en Twitter y también en Instagram como Duelo Laura y Luis. Bueno, y por último, compartimos con ustedes algunos links donde ustedes podrán seguir a nuestros amigos, este gran dueto, Laura y Luis, a través pues de su música, de lo que hacen, su proyecto. Vamos a apoyarlos, ellos son un proyecto de Chalco. Entonces, aquí les dejamos la propuesta. Gobierno de Chalco.